Durante miles de años los humanos caminaron, navegaron y exploraron sin saber realmente a dónde iban. Antes de que existieran los mapas o los satélites, perderse era lo más fácil del mundo. El cielo cambiaba, las montañas se confundían y el mar no tenía señales. Sin embargo, en algún momento, alguien descubrió que la Tierra tenía un secreto, un poder invisible que siempre apuntaba al mismo lugar. Ese poder estaba escondido dentro de una piedra que, cuando se dejaba flotar sobre el agua, giraba sola, hasta señalar un punto fijo en el horizonte. Nadie entendía por qué, pero todos sabían algo: aquella piedra tenía magia. Fue el primer paso para que el ser humano pudiera orientarse sin mirar al sol, sin depender de las estrellas y sin miedo a la oscuridad. Nadie lo sabía entonces, pero acababan de descubrir la fuerza del magnetismo y con ella el nacimiento de la brújula. Mi papá dice que hay inventos que no solo muestran el camino, sino que también lo crean. Y creo que la brújula fue eso, el invento que nos enseñó a avanzar incluso cuando no podíamos ver el destino. Quédate, porque enseguida te contaré cómo una simple piedra se convirtió en la guía más importante de la historia. Hace más de 2000 años, mucho antes de que existieran brújulas o mapas modernos, algunos viajeros notaron algo muy extraño. En ciertas montañas del mundo había piedras que atraían el hierro. Si acercaban una aguja, ésta se movía como si estuviera viva. Eran piedras imantadas, conocidas como magnetita, y parecían tener voluntad propia. Los antiguos griegos las llamaron piedras mágicas, y los chinos las usaron en rituales, creyendo que tenían un poder que venía del cielo. Pero lo que nadie sabía aún era que esas piedras estaban obedeciendo a una fuerza natural gigantesca, el campo magnético de la Tierra. Cuando los primeros curiosos dejaron flotar un trozo de magnetita sobre agua, descubrieron algo asombroso. La piedra siempre se alineaba en la misma dirección, una línea invisible que apuntaba al norte y al sur. Por primera vez en la historia, los humanos habían encontrado una forma de orientarse sin mirar al sol ni a las estrellas. Una noche, mientras veíamos un documental, le pregunté a mi papá, ¿y si el norte desapareciera algún día? Se rió un poco y me dijo: El norte nunca desaparece, Sara. A veces lo perdemos, pero siempre vuelve a estar ahí. Solo hay que saber dónde mirar. Esa frase me hizo pensar que, de alguna forma, la brújula no solo sirve para viajar por el mundo, sino también para no perderse por dentro. Pero antes de que la aguja señalara el camino en los mares, hubo un lugar donde todo comenzó: la antigua China. Hace más de 1000 años, en la antigua China, los sabios ya conocían el secreto de la piedra que apuntaba al norte. La llamaban la cuchara del sur, porque cuando la colocaban sobre una superficie lisa, su punta giraba hasta señalar una dirección constante. Al principio no la usaban para viajar, sino para algo mucho más misterioso, para leer la energía de la Tierra. Los chinos creían que el mundo tenía un equilibrio invisible entre el cielo y el suelo, y que esa piedra podía revelar su armonía. Pero con el tiempo descubrieron que aquel movimiento no era magia, era ciencia. Si se colocaba una aguja imantada sobre agua, giraba hasta apuntar al norte. Y así nació la primera brújula del mundo. Aquella aguja cambió la historia sin hacer ruido. Por primera vez, los viajeros podían orientarse incluso en medio de la niebla, y los navegantes podían cruzar el mar sin miedo a perderse. El hombre acababa de aprender a confiar en algo que no se veía. Una tarde, mientras salíamos del cole bajo la lluvia, le pregunté a mi papá, ¿y cómo sabían que podían fiarse de una aguja? Él sonrió y dijo: Porque la curiosidad siempre apunta en la dirección correcta, igual que la brújula. Y me di cuenta de que tenía razón. A veces no vemos el camino, pero seguimos avanzando porque algo dentro de nosotros nos guía.
Fue así como la aguja de los sabios se transformó en la guía de los navegantes, y con ella el mundo por fin se abrió al mar. Cuando la brújula llegó a los navegantes, el planeta entero cambió de rumbo. Hasta entonces, los marineros dependían del sol y las estrellas. Pero si el cielo se nublaba, estaban perdidos. La brújula lo cambió todo. Una simple aguja flotando en un cuenco de agua permitió a los hombres surcar mares desconocidos y descubrir tierras que nadie había visto antes. Primero la usaron los chinos, luego los árabes y finalmente los europeos. Gracias a ella se hicieron posibles los grandes viajes, las rutas hacia la India, el descubrimiento de América y las primeras vueltas al mundo. La brújula fue la llave que abrió los océanos. Mi papá dice que fue el primer GPS del planeta y que sin ella la historia sería completamente distinta. Una noche, mientras mirábamos un mapa antiguo, me preguntó: ¿te imaginas navegar sin saber dónde estás? Sería como vivir con los ojos cerrados, le respondí, y se rió. Por eso, cuando inventaron la brújula, el mundo abrió los ojos. Cada barco que partía al horizonte llevaba consigo una pequeña aguja que sabía siempre a dónde mirar. No importaba la tormenta, ni la oscuridad, ni el miedo. Mientras la brújula girara, había esperanza. Pero la historia no se detuvo ahí, porque aunque los siglos pasaron y los viajes cambiaron, aquella idea, seguir una dirección invisible, siguió guiando a la humanidad hasta nuestros días. Hoy casi nadie lleva una brújula en el bolsillo. Tenemos móviles, mapas digitales y voces que nos dicen por dónde ir. Pero en el fondo, todos esos inventos nacen del mismo principio que descubrieron aquellos sabios de hace 1000 años: encontrar el norte. Desde la primera piedra imantada hasta los satélites que orbitan la Tierra, la humanidad nunca dejó de buscar su dirección. Porque más allá de los caminos y los océanos, la brújula también nos enseñó otra cosa: a confiar en lo invisible. Una noche, mientras regresábamos en coche, mi papá me dijo algo que nunca olvidé. ¿Sabes, Sara? Todos llevamos una brújula dentro. No apunta al norte, pero sí hacia lo que de verdad importa. Miré por la ventana y pensé que quizá tenía razón, porque aunque ahora los teléfonos nos digan cómo llegar, solo nosotros podemos decidir a dónde queremos ir. La brújula fue más que un invento, fue una promesa, la promesa de que siempre hay un camino incluso cuando no se ve. Y por eso, cada vez que alguien levanta la vista, toma aire y da un paso hacia adelante, está siguiendo el mismo impulso que movió aquella aguja por primera vez. Tal vez por eso, aunque el mundo cambie, la brújula sigue recordándonos que el verdadero viaje es encontrar nuestro propio rumbo.